Recordemos por favor, si quieren comer, si quieren hablar, pueden hacerlo afuera sin ningún problema, de verdad. No tienen que estar acá ni nada, es totalmente voluntario. Pero quería preguntarles pues para ver cómo está el tema, para ver qué reforzamos, porque pues ya estamos en la recta final de la materia y el tema fiscal es muy importante. Y el tema monetario, ¿cómo lo ven? Todos ven mal todo, pero no están, hay que estudiar mucho, hay que clavarse a estudiar. Hay que clavarse a estudiar y aprovechar muy bien las clases con el profesor asistente. Entonces, este miércoles aprovechenla por favor y háganle preguntas, que ese es el propósito. Entonces vamos a seguir con el tema monetario, la segunda parte. Recordemos que la vez pasada vimos la primera parte de este tema monetario. No va a funcionar esta de allá. Vimos básicamente qué es el dinero, los agregados monetarios. ¿Cuál es el agregado más pequeño de todos? ¿Cuál? No, es que hay que estudiar mucho, hay que estar pendientes. La base monetaria es el dinero, es el agregado a partir del cual se expande todo lo demás. ¿Y cuál sigue? ¿Cómo se llama el que sigue? No, M1. Y vimos cómo se creaba dinero desde su agregación más básica o estructural o más pequeña, que es la base, hasta M1 y M2 y M3 y de ahí en adelante, y eso se generaba a través de algo que llamamos ¿qué? El multiplicador monetario. ¿Y de qué depende el multiplicador monetario? ¿De qué? Alguien levante la mano y responda. No tenemos claro de qué, el multiplicador. No, el multiplicador monetario ¿de qué depende? Ustedes no me pueden decir que la clase es difícil si ni siquiera podemos responder esa pregunta del multiplicador, porque es que lo vimos acá, lo expliqué una y otra vez y expliqué que dependía de dos cosas básicamente, de la proporción de efectivo y depósitos y de la cantidad del porcentaje de depósitos que había que encajar o reservar en el Banco Central. Yo les insisto, y esto no va a ser solo para esta materia, para el resto de su carrera o de la vida, si no están permanentemente estudiando el tema, no va a ser tan fácil pasar la materia o sacar una buena nota. ¿De acuerdo? Vimos básicamente eso, cómo se creaba dinero, qué era el dinero, cómo se multiplicaba el dinero a través de la creación secundaria de dinero, pero una cosa es el multiplicador y otra muy distinta, la creación secundaria de dinero. Y vimos la demanda por dinero, que depende de dos elementos, ¿cuáles son? Alguien levante la mano y me responde con toda la tranquilidad y contundencia. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto, depende de esas dos variables. Si sube la tasa de interés, ¿qué le pasa a la demanda por dinero? ¿Cuál? ¿Quién dice que cae? ¿Quién dice que aumenta? No, cae. Y si aumenta la escala de transacciones, el nivel de transacciones en la economía, ¿la demanda de dinero sube o cae? Sube. ¿Y la oferta de dinero dependía de qué? Exacto, la oferta monetaria depende de qué? Depende de la base monetaria y del multiplicador del dinero. Hay que estudiar, hay que repasar, de verdad se los digo, no por molestarlos, sino porque son cosas que muchos otros hemos aprendido a punta de golpes en la vida. Hay que estudiar todo el tiempo, así no tengan un quiz inminente, que aquí lo pueden tener en cualquier momento, pero así no lo tuvieran, hay que estar repasando, es mi sugerencia. Y vimos que cuando la oferta de dinero crece por encima de lo que crece la demanda, ¿qué pasa? No lo tienen claro, suben los precios de la economía, eso lo vimos acá. Pero además, ¿saben qué es lo más
triste de todo, que ustedes pueden repasar esta clase en el aula virtual una y otra vez y otra vez y otra vez. Ustedes podrían hacerlo si quisieran, si estuvieran de verdad interesados en el tema, o por lo menos, si no están interesados en el tema, en pasar la materia en la que se inscribieron. Entonces hoy vamos a continuar con este tema monetario, pero el profesor asistente tampoco está. Pero bueno, vamos avanzando de todas maneras. ¿Quién me define qué es inflación? ¿Alguien? Entonces, levanta la mano por favor y responde duro, porque es que aquí no estamos, yo siento que muchos de los compañeros no están alcanzando a oír. ¿Qué es la inflación? El aumento en el nivel general de precios en la economía, correcto. Y la inflación, ¿quién sabe cuál fue la inflación en Colombia el año pasado? Eso lo tenían que haber visto también, ¿o no? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto fue? ¿Tampoco saben? Bueno, fue un poquito menos de 2%. ¿Cuánto fue exactamente entonces? 1.94, bien. Pero miren que en temas de inflación, en cuestión de inflación, Colombia tiene un comportamiento muy bueno. Es una inflación por debajo de 2%, es una inflación muy bajita. Y si la comparamos con otros países, y en este momento solo tenemos habilitada la pantalla de allá por algún error técnico, pero si los que están acá hacen un esfuerzo, van a poder ver que Colombia se comportó muy bien y se ha venido comportando muy bien en materia de inflación últimamente. Miren la inflación de los otros países. La inflación mundial está cercana como al 4%, en Colombia menos de 2%. La inflación en los países desarrollados es muy similar a la inflación que tuvimos en Colombia. Lo mismo la inflación en Estados Unidos, en la zona euro. Entonces, digamos que en inflación este país tiene un buen comportamiento. A veces que nos gusta pensar que todo es malo. No, en inflación este país lo hace y lo ha hecho bastante bien. Bastante bien. Cuando uno compara esa inflación, por ejemplo, con Argentina, Argentina la tiene por encima del 10%. O sea, 5 veces más alta que nosotros. Ahí lo pueden ver en el gráfico. En México es como 4%. El doble de la inflación en Colombia. Y la inflación en Venezuela, ¿alguien sabe cuánto fue? Pues ahí está en la tabla, pero es casi 60%. Y eso es la inflación que publica la agencia oficial. Entonces imagínense en Venezuela qué significa tener efectivo. Significa que usted empieza el año y lo que compraba con 100 al principio del año, ya no lo compra con 100. Al final del año lo compra con 160 o 150. O, visto de otra forma, si al principio del año con su ingreso compraba 100, al final del año con su ingreso solo compra 40 o 45. Ese es el efecto de la inflación. Y aquí es menos de 2%, y en Venezuela es 60%. ¿De acuerdo? ¿Alguien me puede decir, esto lo vimos en las primeras clases, por qué Colombia ha tenido un buen comportamiento en materia inflacionaria? Sigamos, no, dejémosla ahí para que trabajemos solo con esto, porque no podemos seguir perdiendo tiempo. No podemos seguir perdiendo tiempo. Entonces sigamos, en la siguiente por favor, Rodrigo. Miren el comportamiento de la inflación en Colombia desde mediados de los 80. Miren cómo ha caído sistemáticamente la inflación en este país. Y ahí ya lo ven, y esto ya lo habíamos visto en otra clase. ¿Qué fue lo que marcó el quiebre estructural en el comportamiento de la inflación en este país? Ahí lo ven, el Banco Central Independiente. ¿De acuerdo? La Constitución del 91 estableció una autoridad monetaria independiente. ¿Independiente de quién?
del gobierno, no, porque el banco también hace parte del Estado, del gobierno. No, por favor dejémoslo así, ya nosotros nos atenemos a esto nomás. Muchas gracias. Es un banco central independiente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que es independiente de quién? Del gobierno. Que no va a estar emitiendo billetes para financiar al gobierno cada vez que al gobierno le da la gana. Y eso es muy importante porque eso sí rompe la inflación. Y esa es la mejor evidencia de todas. ¿Ustedes creerían que el Banco Central en Venezuela es independiente? No, ¿qué va a ser independiente? Y miren los resultados, mírenlo acá. Se redujo la inflación y en Colombia la inflación era un problema grande. La generación de ustedes nunca lo padeció, pero hasta principios de los 90 aquí teníamos inflaciones entre el 20 y el 30%. Usted arrancaba su año con un salario de 1.000 y eso le alcanzaba al final del año para lo que al principio hubiera podido comprar con 700. Era un problema muy grande en este país. Ustedes, su generación no lo padeció gracias al establecimiento de un banco central independiente. Es una institución muy importante, importantísima, que no la puede controlar el gobierno. Y como no la puede controlar, por eso es que hemos podido tumbar la inflación. El único pico que vemos ahí en inflación, o sea, que no va con la tendencia, se dio en el año 2008, y de esto ya habíamos hablado, cuando hubo una situación en todo el mundo con los alimentos, y es que se dispararon los precios de todos los alimentos, por muchas razones. Pero, por ejemplo, porque el precio del petróleo se disparó, y el hidrocarburo es un insumo esencial para el fertilizante, entonces sube el precio o el costo de producir en la agricultura, también el del transporte de los alimentos por el petróleo, porque además hubo unas sequías muy fuertes y en unas zonas del mundo grandes productoras de alimentos, como el norte de África, por ejemplo en Marruecos, y también hubo unas inundaciones muy fuertes en países productores de cereales del sudeste asiático. Pero también entró a pegar muy duro, a demandar mucho alimento la economía china y la India, porque su incremento en el nivel de ingresos ya les permitía demandar más alimentos y más proteína animal. Y también los biocombustibles que empezaron a producirse con más fuerza en muchos países, empezaron a demandar insumos de la agricultura. Y eso generó un incremento en el precio de los alimentos, sobre todo en el año 2008. Lo digo porque esto nos muestra que ese pico en inflación en 2008 no tuvo nada que ver con el Banco Central. Por el contrario, ese pico alertó al Banco Central y lo llevó a aumentar la tasa de interés para contraer la cantidad de dinero en la economía y que aquí no se generaran expectativas de inflación y se volviera a reducir la inflación, y efectivamente sucedió. Por eso es tan importante una institución monetaria independiente. Es importantísimo. Gracias a eso ustedes como generación no han tenido que padecer lo que es una inflación alta o lo que hoy padece el ciudadano del común en Venezuela. ¿De acuerdo? Sigamos. Vamos, y esto ya también lo hemos visto, a recordar algo, y es que la inflación genera 3 efectos, diría yo, sobre la sociedad. El primer efecto es que la inflación es un impuesto, ya vamos a ver por qué. Es un impuesto que todos pagamos. Segundo, la inflación aumenta la pobreza, es elemental. Si para no estar en la pobreza usted necesita un ingreso de 100 y sube el precio de todas las cosas por la inflación, ya no va a necesitar 100, va a necesitar 120. Pero si su ingreso está en 100, usted que antes no estaba en el nivel de pobreza ya está dentro de él. ¿De acuerdo? Encarece todo. Entonces aumenta el número de personas pobres. Es decir, muchas personas que antes tenían un ingreso para no ser pobres, que les alcanzaba, ya no les alcanza. Entonces es un impuesto en primer lugar, y en segundo lugar aumenta la pobreza. Pero en tercer lugar, la inflación ralentiza o afecta, reduce el crecimiento de la economía. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero miren esos 3 efectos. Impuesto, aumenta la pobreza y afecta el crecimiento económico. ¿De acuerdo?
vamos a ver por qué la inflación es un impuesto. Y la inflación es un impuesto que se llama impuesto inflacionario, así se llama en la literatura. Y la razón es simple. Un gobierno, para funcionar, hemos visto, necesita ingresos, que si no se quiebra y no hay gobierno ni Estado. Un paréntesis para mostrarles la importancia de estar repasando todo el tiempo. ¿Cuáles son las 5 razones por las cuales debe existir o existe un Estado que vimos acá? Sin mirar las notas. Allá, 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, ¿cuál? Una por lo menos. El monopolio de una sola entidad. No, ¿qué es eso? No es algo parecido, hay que saber decirlo bien. Hay que decirlo bien. ¿Pero qué? La equidad puede ser un equipo de fútbol o puede ser un concepto jurídico. ¿Ah? ¿Cómo? La equidad en cuanto a la igualdad de todos. No, la equidad es la igualdad de todos, ¿pero qué? ¿Por qué existe el Estado? ¿Ah? ¿Para qué? No, vámonos primero con esta, a ver si logramos aterrizar bien el concepto. ¿Por qué existe el Estado? Yo insisto en que hay que articular bien la oración para responder las cosas. La equidad no es una respuesta, eso es una palabra, es un sustantivo. ¿Para qué? Controlar cuáles recursos. Los territorios. No. Porque hay que controlar los territorios, no. La equidad, ¿por qué existe el Estado? Alguien lo dijo por acá. Para buscar, para que el Estado busque que nos acerquemos a la equidad. Pero miren la diferencia entre responder así y responder la equidad. No. Yo quiero que ustedes respondan con sindéresis, con coherencia, con sujeto y predicado, porque eso va a ser muy importante para ustedes profesionalmente, poder comunicar bien. Ustedes tienen que aprender a comunicar bien. Segunda razón, ¿quién me la dice? No, miren las notas, es que tienen que haberlo internalizado. Alguien que me diga otra razón. Pero eso es de nuevo la palabra. ¿Cuál es la razón? Pues ofrece bienes públicos que no son liberales. No, ya iba súper bien hasta que empezó a proveer bienes públicos, perfecto, así de simple. Otra, proveer bienes comunales. Otra, eso es de nuevo la palabra, las externalidades. ¿Qué hay con las externalidades? ¿Cómo? Seguridad para el pueblo. Eso hace parte de los bienes públicos. No. ¿Qué es las externalidades? Pero usted puede, hágale. ¿Qué hace con las externalidades? Controla factores que afectan o positiva o negativamente al Estado. Perfecto, está bien, esas son las externalidades y lo que hace el gobierno es que promueve las positivas o controla las negativas, pero hay que comunicar bien. Y la última, la quinta, y no me digan la palabra nomás, me dicen el sujeto y el predicado, para hacer esto con esto. Bueno, entonces otra sugerencia para comunicar las cosas, no empezar no, era muy simple, es controlar los abusos de posición dominante de mercado. Ya, no más, es así de simple. Y eso es muy importante. Mire, yo insisto en esto porque en esta o en cualquier materia o en cualquier tema que les interese, por favor, aprendan a comunicar bien. Uno puede saber muchas cosas, pero si no comunica bien, no logra que la contraparte lo asimile. Listo, o sea, centrémonos en eso. Sigamos con el tema monetario. Entonces,
Habíamos dicho que el gobierno necesita ingresos para poder funcionar, si no se quiebra. No hay Estado, no hay gobierno, no hay nada, ni se pueden promover externalidades positivas, controlar negativas, ni proveer bienes públicos como la seguridad o bienes comunales, como un ejemplo de un bien comunal. Las carreteras. Parques públicos o carreteras, muy bien. O no va a poder hacer nada de eso, tener ingresos. Una fuente de ingresos en un gobierno es recaudar impuestos, ¿de acuerdo? O generar otro tipo de ingresos. Puede tener empresas que le generan rentabilidad, le generan dividendos. Entonces, así se puede financiar un gobierno. Pero la otra forma en que un gobierno se puede financiar es con crédito, acudiendo al crédito del sistema financiero, es decir, présteme unos recursos que se los pago más adelante. Y hay una tercera forma, que la habíamos visto acá, y es imprimir billetes. Eso es elemental, ¿o no? Lo han hecho los gobiernos desde que existen los gobiernos. Inicialmente no eran billetes, eran monedas, con la estampa del rey o del emperador. Correcto. Y lo que hacían en esa época para financiarse, cuando no recogían suficientes impuestos, no les daban crédito, era que le quitaban un pedacito a cada una de las monedas y hacían más monedas. Eso es lo mismo que emitir billetes, porque es emitirlos sin que cambie nada estructural en la economía, y lo que pasa es que, ya lo vimos la clase pasada, eso genera inflación. Entonces, emitir billetes para financiar un gobierno que no tiene cómo financiarse es aumentar la oferta de dinero en la economía por encima de lo que la economía está demandando de ese dinero, y eso genera inflación. Es lo que vimos en la clase pasada. Pregunta. No, porque a usted se lo está dando un banco privado, el sistema financiero, no es una maquinita de billetes. Mejor dicho, se los están prestando de los recursos que ya hay en la economía. O sea, de lo mismo en las mismas monedas le vuelve a prestar una moneda, no tiene que sacar de ellas. Digamos, del M1 que hay en la economía le están prestando recursos, o le pueden prestar del exterior, pero nunca está usted imprimiendo billetes a cambio de nada para financiar el gobierno. ¿Y quién le presta el Estado o el gobierno? No, muchas personas, por ejemplo los fondos de pensiones, compran títulos del tesoro casi que todos los días. El gobierno hace subastas de esos títulos y lo compran los fondos de pensiones, los fondos de inversión, los bancos, inversionistas institucionales. Usted puede comprar, lo compran las mismas entidades del Estado. Por ejemplo, el banco público que queda, que es el Banco Agrario, tiene un montón de liquidez excedente. Ese banco no guarda la plata en efectivo, compra títulos del tesoro todo el tiempo. O sea, está financiando al gobierno ese mismo banco. Pero también puede ir usted al exterior a colocar bonos de deuda pública colombiana, y se lo compran los fondos de pensiones en Estados Unidos, los fondos de inversión, inversionistas institucionales, así. ¿De acuerdo? Pero cuando es el gobierno imprimiendo billetes porque es la única salida que le queda, es elemental que lo que sucede es que se está aumentando la oferta de dinero en la economía, porque usted está imprimiendo billetes, entonces aumenta el efectivo, ¿no? Y si su demanda por dinero en la economía no ha cambiado, porque no ha cambiado la tasa de interés, porque no ha cambiado la cantidad de transacciones de la economía, es claro que usted está aumentando la oferta de dinero por encima de de las necesidades de la economía, por dinero, y eso genera inflación. Entonces fíjense que es un impuesto inflacionario porque es una inflación derivada de un gobierno que imprime billetes, y por eso es un impuesto inflacionario, porque genera inflación que nos quita al final del día a todos, o le quita a todos los ciudadanos parte de su ingreso en términos reales. Si usted tenía un ingreso de 100 y compraba 100 cosas de $1 y hay una inflación de 10%, con esos 100 ya no va a poder comprar 100 cosas que antes valían $1, ya va a poder comprar
90 que ya valen 1.1. Le licúa a todo el mundo su nivel de ingresos, su nivel de riqueza, todo eso. Por eso es un impuesto inflacionario. Disminuye el poder adquisitivo de todas las personas y por eso es un impuesto. Ahora, ¿cuál es el problema con ese impuesto? Porque ustedes podrían decir, bueno, pues, ¿cuál es el problema? En vez de quitarnos recursos mediante un impuesto de renta o de un IVA, ¿por qué no lo hacen así? Dejen que impriman billetes y pues la inflación nos quita lo que nos quitan de todas maneras por otro lado con impuestos de renta, de patrimonio, de IVA, de industria y comercio. Esa es una buena pregunta. ¿Qué es el problema del impuesto inflacionario? Simplemente que el impuesto inflacionario es el más regresivo de todos los impuestos. ¿Quién me puede decir qué es regresivo? Regresivo es que pagan todos, es como una base muy amplia. Se supone que los impuestos tienen que ser regresivos y que paga más el que más tiene. Entonces, ¿qué es regresivo? Regresivo es que pagan los que menos tienen. La carga recae más fuerte, no pagan más los que menos tienen, de pronto pagan más los que más tienen, pero... Exactamente. ¿De acuerdo? Ese es el punto. Que la carga porcentual del impuesto recae más duro sobre el que menos tiene. ¿Correcto? Entonces es el más regresivo de todos por dos razones. La primera es que está afectando con la misma tasa, que es la tasa de inflación, a todas las personas independientemente de su nivel de ingreso. Entonces esa inflación del 56% en Venezuela afecta tanto al ciudadano de la calle que se gana un salario mínimo como al que más recursos tiene allá en la cúpula del Estado venezolano. Entonces, si afecta a todos por igual es muy regresivo, porque le recae con más fuerza, o digamos con la misma fuerza o el mismo peso al que menos tiene y al que más tiene. Porcentualmente, la inflación es igual para todos. Y la segunda razón es que afecta mucho más a los que menos tienen, porque los que menos tienen no tienen suficiente ingreso para ahorrar en activos que los protejan contra la inflación. Cuando hay un país con mucha inflación, ¿saben qué hacen las personas que tienen recursos? Compran tierra, compran oro, porque eso los resguarda de la inflación, porque eso se va valorizando o va subiendo con la inflación. Pero es al que le sobra. El que no tiene, que es el de menos ingreso, no puede protegerse contra la inflación. No tiene formas de ahorrar en vehículos que lo protejan contra la inflación. Entonces el más regresivo de todos los impuestos es el impuesto inflacionario. Por eso es que, si ustedes me hubieran preguntado, dejen que imprima billetes el gobierno y financie lo que tenga que financiar y pues estamos pagando a través de inflación. Pues no, porque es un impuesto muy regresivo y golpea mucho a los que menos tienen, sobre todo a la clase trabajadora, y ni qué decir a los que ni tienen o ni siquiera alcanzan para un salario. Entonces, ese es como el primer efecto de la inflación en una sociedad. Es un impuesto, y no es cualquier tipo de impuesto, es el impuesto más regresivo de todos los impuestos. Y el segundo efecto es lo que vamos entonces ya a la siguiente, porque son tres, es un impuesto, y el segundo efecto que habíamos dicho es que aumenta la pobreza. ¿Por qué aumenta la pobreza la inflación? Es por lo mismo. Si antes, para no estar dentro de los niveles de pobreza, usted necesitaba un ingreso de 1.000, porque con 1.000 le alcanzaba para satisfacer las necesidades básicas, cuando hay inflación ya no necesita 1.000, digamos que necesite 1.500 como en Venezuela, porque hay una inflación del 50 y pico %. Los que ganan hoy 1.000, o los que ganan 1.100, que hoy no están en calidad de pobres, porque les alcanza, ya no les va a alcanzar. Entonces ya los que ganan 1.050, 1.100, 1.150, 1.200, 1.300 y así hasta 1.500, que antes no eran pobres, ya sí son pobres. Sí. ¿Cómo?
Sí, pues eso es, aquí se hizo mucho eso en Colombia y antes habían unas personas cuyo ingreso alcanzaba para comprar la canasta básica con el incremento en el precio de los alimentos que generó pues que generó inflación, pues ya a muchas personas ya no les alcanzaba y quedaron por debajo de la línea de pobreza. En el gráfico de la izquierda vemos la inflación, la de alimentos y la total. En Colombia en el año 2008, entre 2007 y 2008, fíjense cómo se disparó en la parte derecha de ese primer gráfico que cubre el periodo, casi todo el año 2008, que fue cuando fue el efecto en el mercado mundial de alimentos de un incremento en el precio. Y en el gráfico de la derecha tenemos cómo se calculaba la línea de pobreza y la línea de indigencia. Ambas líneas aumentaron. ¿Qué quiere decir que aumentaron? Que aumentó el ingreso que necesitaba una persona para poder acceder a la canasta básica, a poder satisfacer sus necesidades básicas. Si hay inflación, todo es más costoso, por lo tanto ya no se necesitaba, por ejemplo, 185.000 pesos, sino 200.000 pesos. Entonces el que antes se ganaba 190.000, que no era catalogado pobre porque le daba para la canasta básica, ya no, porque está por debajo de los 200.000. ¿Sí queda claro? Porque aumenta la pobreza, porque encarece todo. Y el que tiene un ingreso ya de pronto no alcanza a comprar lo que es esencial para vivir. ¿Alguna pregunta sobre esto? Si la cantidad de ingreso que usted necesita ya para acceder a las necesidades básicas sube, va a haber un montón de personas que ya no alcanzan a ese nivel de ingreso y que quedan por debajo. Aumenta la pobreza. Pregunta. ¿Cuál es la duda? Si Colombia hizo eso para que baje la inflación, ¿por qué no todos los países tienen un banco independiente? Porque muchos países no tienen, digamos, no tienen la convicción a nivel social de eso. No, porque es que es muy tentador para los gobiernos seguir controlando la oferta de dinero. Es muy tentador. Eso que vimos ahí en Colombia es un avance muy importante. Es de lo más importante, por lo menos para mí, en términos de la historia económica de este país en el último siglo. Y usted mira los países que tienen bancos centrales independientes y tienen la inflación controlada. Usted se va a Venezuela, donde, pues, digamos, no sé si hay instituciones o no, pero por lo menos es evidente que lo que se dice llamar una institución monetaria está muy controlada por el gobierno. Mire lo que pasa. Entonces es una buena pregunta, ¿por qué no todos los países llegan a ese arreglo institucional? Porque no todas las sociedades han tomado esa decisión. Nosotros la tomamos en ese, digamos, en ese contrato colectivo llamado Constitución de 1991. ¿De acuerdo? Y ahora vamos al tercer efecto. ¿Cuál era, qué dije yo? ¿Cuál es el tercer efecto de la inflación? Primero es impuestos. Segundo, por eso, tercero, crecimiento económico. Lo afecta. Afecta el crecimiento económico en cualquier país. Entonces sigamos, por favor. Y la inflación afecta el crecimiento económico a través de diferentes canales o mecanismos de transmisión. Voy a plantearles varios y nos vamos a enfocar en el último. Pero el primero es un efecto que en la literatura, este es un nombre caricaturesco, se llama efecto costos de suela de zapato. ¿Por qué se llama así? Porque es una caricatura de la persona que tiene que ir tantas veces al banco a sacar efectivo porque hay tanta inflación. Entonces tiene que ir cada vez al banco para compensar lo que gasta en los productos que adquiere. Entonces se le gasta la suela del zapato. Eso no hay que tomarlo literal. Es simplemente una caricatura de qué tipo de costo.
de los costos que se le generan a las empresas o a las personas en un país de tener que estar todo el tiempo atendiendo transacciones financieras por la inflación. ¿De acuerdo? En un país con menos inflación, las empresas no tienen que estar todo el tiempo con los bancos en transacciones y operaciones y ajustes, ni las personas. Digamos, la caricatura, ¿cuál es? Usted tiene que ir todo el tiempo al banco, ¿de acuerdo? A sacar su efectivo porque le valen más las cosas. Pero eso es la caricatura, y entonces por eso se desgasta supuestamente la suela del zapato. Sí, y tiene 100 y le valía 100. Entonces tiene que ir, exactamente. Y en la vida real, ¿cómo sería? Está subiendo los precios todo el tiempo, entonces las empresas tienen que estar todo el tiempo, mire, ya no necesito que me traslade 100, sino 120, y eso le genera costos a las empresas. El segundo también es una caricatura, se llama costos de menú, y es, si hay inflación, los restaurantes todo el tiempo tienen que estar cambiando la carta o el menú y subiendo los precios. Esa es la caricatura. Pero ¿cuál es, digamos, la alegoría en la vida real? Que las empresas que tienen que estar haciendo todo el tiempo si hay inflación, ajustando sus costos, haciendo estudios de costos, haciendo flujos nuevos de caja, y eso le genera costos. Y eso lo han cuantificado en la literatura. ¿Cuánto pega la inflación en ese tipo de efectos? Y esos, digamos, no son tan grandes. Digamos, uno pensaría que no son tan grandes. Pero vienen ya los costos que empiezan a pegar más duro en el crecimiento. Viene uno que mencionábamos ahora, y es que cuando hay inflación, las personas que tienen recursos en excedente o que pueden ahorrar, no van a ahorrar en activos productivos, sino que van a ahorrar en algunos activos que son refugio contra la inflación, pero que no son productivos. Entonces, ¿en qué ahorran? Compran oro, pero bueno, tienen oro ahí, y eso, ¿qué produce? Nada, es oro. Compran tierra para engorde, porque la tierra se va valorizando con la inflación. ¿De acuerdo? Entonces, la gente... Dólares también, compran dólares o divisas, pero ahí las tienen quietas, eso no produce. Entonces, cuando hay inflación, la tendencia o el incentivo a que las personas con excedentes en sus recursos inviertan en refugios contra la inflación, que no son productivos, evidentemente ralentizan el crecimiento económico, porque si no hubiera inflación, esos recursos se canalizarían hacia inversiones productivas, hacia montar empresas, hacia crear negocios. ¿De acuerdo? Usted se va para un país en inflación y usted tiene excedente, se queda quieto, invierte o ahorra en lo que lo protege contra la inflación. No se va a poner a emprender negocios, porque ¿con qué estabilidad? ¿A qué precios? ¿De acuerdo? La cuarta razón por la cual la inflación afecta el crecimiento, porque genera mucha incertidumbre, y esto más o menos nos ata con lo anterior. Si usted está en un país con inflación, usted no puede hacer negocios a largo plazo. ¿Cómo fija el precio? Si usted ni siquiera sabe con certeza cómo más o menos se va a comportar el salario de sus empleados, o el costo de la energía, o el costo del transporte. Si uno está subiendo y subiendo y subiendo, usted no puede calcular eso. Entonces no puede establecer una relación de largo plazo con un cliente. ¿Cómo lo va a hacer? Ni adentro ni afuera. Entonces usted quiere montar un negocio para exportar algo, usted no puede hacerlo porque no se atreve a fijar un precio al comprador externo para el próximo año. ¿Cómo lo hacen? Si lo hace, corre un riesgo enorme, se puede quebrar. Entonces por eso se afecta el crecimiento económico. Y la última razón por la que quiero mencionar, por la cual la inflación afecta el crecimiento económico, es porque desincentiva el ahorro y la inversión. Y ya vamos a ver por qué. Y el canal es muy simple. La inflación genera un efecto sobre la tasa de interés de la economía. Y habíamos hablado ya de la tasa de interés nominal. Para entender esto, vamos a distinguir entre la tasa de interés nominal y la tasa de interés real. Nominal quiere decir nombre, viene del nombre. Esa es la nominal, lo que me dice su nombre.
Pero la real es otra cosa. La real es la que ya incorpora el efecto de la inflación. Y vamos a ver un ejemplo. Siguiente. Supongamos que una persona, que ustedes, cualquiera de ustedes, hoy tiene un ingreso de 100 pesos. ¿De acuerdo? 100 pesos. Este es como el escenario base. Y supongamos que una camisa vale 20 pesos. ¿De acuerdo? Si yo tengo un ingreso de 100 pesos y una camisa vale 20 pesos, ¿cuántas camisas puedo comprar? Muy bien. Supongamos que hay una inflación de 25%. Si hay una inflación de 25%, una camisa ¿cuánto vale ya? 25. Ya no vale 20, sino vale 25 pesos. ¿Correcto? Si yo mañana tengo un ingreso de 100 y se materializó una inflación de 25%, ¿cuántas camisas puedo comprar? 4. Ahí vemos cómo la inflación licúa mi ingreso real. De 5 camisas a 4 camisas. La inflación se me come una camisa. ¿De acuerdo? Eso es muy simple, eso es elemental. Ahora, antes de mirar este ejemplo con tasa de interés, pensemos qué es la tasa de interés o recordemos qué es la tasa de interés. Y la tasa de interés no es nada distinto a un precio, al precio que me pagan por no consumir hoy, o al precio o el premio que yo obtengo por ahorrar. Eso es la tasa de interés, no más. Es el precio relativo del consumo presente en términos del consumo futuro al que renuncio. Es un premio, esa es la tasa de interés. Apriétese hoy, no consuma tanto para que ahorre y yo le recompenso eso mañana. Eso es la tasa de interés, un precio o un premio. ¿De qué? De renunciar a consumir en el presente. ¿Y cómo se materializa ese precio o ese premio? En consumo mañana. ¿Es claro o no? Esto lo tienen claro, esto, lo que es la tasa de interés. Muy bien. Sigamos, entonces sigamos con nuestro ejemplo. No, siga, siguiente. Que no se ve como en colores. Bueno. Supongamos un mundo en donde no hay inflación y la tasa de interés es cero, es decir, no hay premio por ahorrar. Entonces, tenemos un ingreso de 100, la persona con tasa de interés de cero no ahorra, ahorra cero, entonces consume 100 pesos. Es decir, 5 camisas. ¿Y qué pasa mañana? Recibe sus 100 pesos, tampoco ahorra y consume 100 pesos, 5 camisas. No hay inflación, no hay tasa de interés. Vamos ahora a un ejemplo en donde hay una tasa de interés del 40%. Ya la tasa de interés no es cero, sino de 40%. Entonces, en ese ejemplo, si ya la tasa de interés que le ofrecen a ustedes es de 40%, ustedes su ingreso no lo van a consumir todo. Ustedes van a pensar y bueno, voy a ahorrar una parte. Entonces, supongamos que la persona recibe 100 pesos y que ahorra 20 pesos, porque dice, ese premio está como bueno, ¿no? 40% de interés. Bueno, me voy a apretar en 20 y eso mañana me lo recompensan con creces. Creces que son equivalentes a la tasa de interés. Entonces, la persona recibe 100 pesos, ahorra 20, como vemos ahí, y solo consume 80 pesos. Pero al próximo periodo, ¿qué pasa? La persona recibe sus 100 pesos, tiene los 20 ahorrados, pero además tiene un ingreso por la tasa de interés de ¿cuánto? ¿Qué es cuánto? Sobre lo que ahorró. No. ¿Cuánto ahorró? 20. El 40% de 20 es 8. Entonces, en el siguiente periodo, la persona ¿cuánto recibe? 100 más 20 más 8. 128. ¿De acuerdo? Con esos 128 pesos, ¿cuántas camisas compra? No hay inflación. Exacto, un poquito más de 6. Claro, puede seguir haciéndolo, pero solo en este ejemplo. Entonces, exacto, 6 y le sobra plata. En concreto, le alcanza para 6.12 camisas. El ingreso de 100 le da para 5.
El ahorro que trae de atrás de 20 le da para otra, 6. Y los 8 pesos de interés le dan para qué porcentaje de una camisa. ¿Ah? Exacto, ¿para cuánto de una camisa? Exacto, es 8 sobre 20. Y eso es, ¿cuánto? 40%. O sea, le da para el 40% de una camisa. Entonces tiene 6.4 camisas. O sea, 6 camisas más un pedazo de la camisa. ¿Listo? Para ponerlo así en un ejemplo bien simple. No hay inflación. Recibe el 40% de su tasa de interés. Vamos a ver un ejemplo en donde es lo mismo, pero hay una inflación de 25%. El personaje recibe 100 pesos hoy, ve una tasa de interés de 40% y le parece súper interesante, y dice, bueno, me voy a ahorrar 20 pesos, porque me van a premiar por ahorrar. Entonces solo consume 80 en el primer periodo, y ahorró 20. Y viene el siguiente periodo, y entonces, ¿qué pasa? Fíjense, aquí está la almendra de esto. Recibe sus 100 pesos, tiene 20 que trae de atrás de ahorro, y le dan ¿cuánto por interés? 8 pesos. Tiene 128 pesos. Sin inflación podía comprarse 6.4 camisas. Ahora, ¿cuántas camisas puede comprarse si la inflación fue de 25%? ¿Cuántas? Sí, si respondieron 5.12 mirando allá, eso no es mucha gracia. Pensémoslo. Trae 100, entonces la inflación de 25%, ¿en cuánto encareció la camisa? De 20 a 25 pesos, en 5 pesos. Entonces, por el ingreso de 100 que recibe, ya no compra 5, sino 4. ¿Cierto? Por los 20 pesos que trae del ahorro, ¿cuántas camisas compra? Menos de una, el 80% de una camisa. Entonces vamos en 4.8. Y por los 8 pesos del ahorro, ¿para cuántas camisas le alcanza? Antes le alcanza para el 40%. ¿Le da para cuánto de una camisa? ¿Cuánto es 8 pesos de 25? Multipliquen por 4, el 32%. ¿De acuerdo? 8 sobre 25 es multiplicar por 4 arriba y abajo, abajo les queda 100, arriba 32. ¿De acuerdo? Entonces, por el ingreso le alcanza para 4 camisas, perdió una camisa por inflación. Por el ahorro le alcanza para 0.8 de una camisa, perdió 0.2 por la inflación. Y por la tasa de interés le alcanza para 0.32 de una camisa, perdió 0.08 por la inflación. La inflación le licó todo su ingreso. Entonces le alcanza para 5.12 camisas. 4 más 0.8 da 4.8, más 0.32 da 5.12. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasó al final del día? Sigamos. Profesor, ¿y esos 25% de inflación no se comería también esos 8 de ahorro? Claro, le comió de todo. Le comió el ingreso. Se lo bajó de 5 a 4 camisas. El ahorro, o sea, los 20 que antes le daban para una camisa, ya le alcanza para 0.8 de una camisa. ¿De acuerdo? Se le comió también el ahorro. Y el interés, los 8 pesos, que antes le alcanzaban para el 40% de una camisa, ya le alcanza solo para el 32%. Mirémoslo ahí en esa tabla. Ahí tenemos los dos escenarios. ¿Cuánto recibe usted por el ahorro y por el interés en el escenario sin inflación y con inflación? Cuando no hay inflación, o sea, cuando la inflación es 0%, por el ahorro usted tiene una camisa y por el interés 0.4 camisas. ¿De acuerdo? Cuando hay inflación de 25%, la camisa ya no vale 20, sino 25 pesos. Con su ahorro de 20, tienes 0.8 de una camisa. Y por el interés, es decir, por los 8 pesos, tiene 0.32 de una camisa. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia? El ahorro se le reduce en 0.2 y el interés se le reduce en 0.08, que es la última columna. Sigamos. Y eso lo vemos ahí, sigamos.
Miren ahí, hasta ahí. En el escenario sin inflación, ahorra, el ahorro le genera una camisa, el retorno es ¿cuánto? 1.4 camisas. Una por el ahorro y 0.4 por el interés. Ese es su retorno, 1.4 camisas. ¿De acuerdo? Miremos el escenario con inflación. ¿Cuál es el retorno? 0.8 más 0.32. 0.8 por el ahorro y 0.32 por el interés. Es decir, 1.12 camisas. Sin inflación, usted por su ahorro, incluido el interés, se queda el día de mañana con 1.4 camisas. Con inflación, por el ahorro más el interés, se queda con 1.12 camisas. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Sigamos. Que hay un retorno real. Sigamos. El retorno real sin inflación es ¿cuánto? 40%. El 0.4 de la camisa. Con inflación, el retorno es ¿cuánto? El retorno real. 0.12. ¿De acuerdo? La inflación se le comió o licuó el retorno o la tasa de interés de la economía. La inflación le licuó eso. ¿En cuánto? 0.4 versus 0.12 es 28 puntos. Una inflación de 25% se le comió 28 puntos de su interés. Sí queda claro, es un ejemplo muy simple, es elemental, pero esto es central a la economía. ¿Qué quiere decir eso? Que la inflación reduce el retorno real del ahorro. El interés, lo que usted recibe, el premio, exacto. El interés es un retorno a su ahorro. Eso es la tasa de interés. Profesor, y si uno lo ve desde el punto de vista del que va a pedir el préstamo. O sea, que le está viendo desde el punto No, ese le va muy bien. Ese le va muy bien. Si usted tiene una deuda a tasa fija y hay inflación, usted salió ganando. Lo que pasa es que a usted no le prestan así los bancos. Es muy difícil, es en economías muy maduras, como la colombiana, ya lo estamos viendo, que los bancos le prestan a usted a largo plazo a la misma tasa. En Colombia eso no era muy común, ahorita ya se hace. Antes, por ejemplo, para una casa, y eso fue la crisis grande, se lo indexaban a usted a los precios de la economía y a la tasa de interés, a una tasa de interés de referencia. Entonces usted la tasa de interés le puede ir subiendo y subiendo y subiendo, y las cuotas lo ahogaban. Pero por eso, en una economía con inflaciones, nadie le va a prestar a usted a una tasa fija, nadie, por esta razón. Por esta razón. En cambio usted, el ahorro sí se lo van a recoger a una tasa fija, y solo a una tasa fija. Entonces al final del día usted se dio cuenta de algo, la inflación distribuye recursos en contra de quien ahorra y en favor del deudor, visto de otra forma. En un escenario así nadie ahorra. ¿Quién va a querer ahorrar? Y si no hay ahorro, no hay inversión, lo que vimos en las primeras clases. Siguiente. No, atrás, por favor. Entonces esto quiere decir que ya llegamos a la diferencia entre la tasa de interés nominal y la tasa de interés real. La tasa de interés que no toma en cuenta el efecto de la inflación y que solo es su nombre, se llama tasa de interés nominal, por eso es nominal. Y en este ejemplo es 40%. Pero la tasa de interés que sí tiene en cuenta el efecto de la inflación se llama tasa de interés real. Es la que ya quita el efecto de la inflación o lo incorpora. Y en nuestro ejemplo fue de ¿cuánto? 12%. Porque recordemos que en nuestro ejemplo la inflación se comió 28 puntos de una camisa. ¿De acuerdo? Entonces ya no es 0.4 sino 0.12, 12%.
La tasa de interés real en este ejemplo fue de 12%. La nominal es 40, la real es de 12. Y entre más alta sea la inflación, más bajito es el retorno real, la remuneración real, la tasa de interés real. Dicho de otra forma, la inflación licúa el premio que recibe la persona por ahorrar. ¿De acuerdo? Y esa es esto se ata con lo del crecimiento de otra manera, y es que como las personas saben eso, por eso es que no ahorran en este tipo de títulos, sino que se van a la tierra, al oro, a las divisas, que los resguarda contra la inflación. Y es por eso que se inhibe el crecimiento económico. Si nadie ahorra para que alguien invierta, sino que todo se va a oro, tierra o divisas, no hay emprendimiento, no hay creación de empresas, no hay nuevos negocios, se afecta el crecimiento económico. Y este ejemplo lo hicimos yendo paso a paso, pero la forma en que uno calcula la tasa de interés real es la siguiente. Es la tasa de interés nominal, 1 más la tasa de interés nominal dividido 1 más la inflación. La inflación la vamos a llamar pi, la letra pi, porque así se hace en la literatura, entonces, pero si quieren pongan inflación, es lo de menos, pues. Y la i es la tasa de interés nominal. La tasa de interés real es R. Alguien, por favor, haga un cálculo ahí en una calculadora que tenga. ¿Cuánto da? 1 más 0.4, o sea, 1.4 dividido 1 más 0.25, que es 1.25. ¿Cuánto da? No. 1.4, 1,12. Por eso es que la tasa de interés real da, en nuestro ejemplo, 12%. En nuestro ejemplo, ¿cuánto era la tasa de interés nominal? 40. ¿Y la tasa de inflación? 25. 1.4, o sea, 1 más 0.4 dividido 1 más 0.25 es 1.4 dividido 1.25, y ustedes hacen esa operación y les da 1.12. 1 más R da 1.12. 12% es R, la tasa de interés real. Cuando la inflación es muy bajita, uno en vez de hacer esa operación lo puede hacer de una forma, aproximarlo con lo que vemos abajo. Réstelo. Inflación, tasa de interés menos inflación, y se puede aproximar así. Pero cuando la inflación es alta, como 25%, no da. Se pierde la aproximación. Porque si lo hiciéramos, ¿cuánto nos daría? 40 menos 25, 15. Estaría muy lejos de 12, que es el cálculo exacto, que es el que se obtiene con la expresión de arriba. Pero si la inflación es 2%, entonces coja la tasa y la tasa de interés nominal es 40. Díganme cuánto da 1.4 dividido 1.02. Perfecto. Y si hiciéramos la de abajo, ¿cuánto daría? 38. Entonces es una buena aproximación. 40 menos 2, 38. Si uno usara la expresión de abajo, restar, no más. Y la que es exacta, la de arriba, da 37. Entonces una forma de calcular la tasa de interés real sin tener que hacer esa división tan aburridora es restar la inflación de la tasa de interés nominal y ya, si la inflación es bajita. Si la inflación es alta, como en nuestro ejemplo, vale la pena hacer el cálculo completico y exacto, porque ya la diferencia es grande y la forma de aproximarlo simplemente restando no es tan buena aproximación. ¿Alguna pregunta hasta este punto? No. Muy bien, entonces sigamos. Vamos a hablar de un tema que es la hiperinflación. La hiperinflación es esa situación o ese evento, ese fenómeno en donde hay un incremento pero que ya es desmesurado en el nivel de precios de la economía, que ya es demasiado alto. ¿Y esto cuándo ocurre? Generalmente es cuando los países tienen crisis fiscales. Cuando un país tiene una crisis fiscal, es decir, que no tiene suficientes ingresos para cubrir sus gastos, es decir, que está al borde de la quiebra o está quebrado, ¿qué pasa? Pues que no tiene suficientes impuestos por definición.
le va a prestar? ¿Quién le va a prestar? Ningún fondo de pensión, ningún inversionista extranjero. Entonces, ¿a qué le toca acudir? A imprimir billetes, a poner la maquinita, a imprimir. Y diciendo, recortemos todos estos gastos, cobremos estos impuestos y no sigamos financiándonos con emisión monetaria. ¿Y saben cuándo ocurren las crisis fiscales grandes o cuándo han ocurrido? No necesariamente por manejos irresponsables de los gobiernos. Bueno, ahí también suceden, pero ¿saben cuándo es muy común que ocurra una crisis fiscal? Durante o después de una guerra. Porque usted está en una guerra, usted tiene que financiar su aparato de guerra. Tiene que comprar cartuchos, fusiles, uniformes, tiene que comprar tanques, armamento. Y lo hace, o lo matan o lo derrotan. Entonces era muy común y es muy común. Miremos algunos ejemplos de hiperinflaciones en el mundo. Después de la Primera Guerra Mundial, pues fue evidente la hiperinflación sobre todo los países que quedaron derrotados. O sea, y fue tan leonino el tratado de Versalles que le impusieron a los enemigos de los aliados, es decir, al antiguo imperio austrohúngaro, a Alemania, que estas personas no tenían cómo responder por eso, estos gobiernos, y terminaron poniendo la maquinita de billetes a funcionar. Y miren las inflaciones. En Alemania, entre el 20 y el 23, ese es el año después de finalizada la guerra, no, la guerra termina en el 19, ¿cierto? Y el Tratado de Versalles en el 20. Inflación de 3.250.000%. Eso al final del día también termina generando la Segunda Guerra Mundial, porque el pueblo estaba tan apabullado con esas inflaciones que fue que le empezaron a comer cuento a Hitler, que empezó a levantar ese sentimiento nacionalista y a decir no nos la van a montar más y a descargarse contra personas y empresas judías que invertían en activos reales y que se hicieron muy ricos en la bolsa en este periodo, porque no invertían en títulos monetarios o financieros, sino en empresas. Y eso termina generando la Segunda Guerra Mundial en parte. En Rusia, 213%, en Austria, 134%, en Polonia, 275%, en Hungría, 98%. En los últimos 2 años de la Segunda Guerra Mundial, en Grecia, 8.550 millones% de inflación. ¿Saben qué es eso? Es como que uno sale a la calle y vale 1.000 y en 10 minutos vale 2.000 y en 10 minutos vale 5.000 y en 10 minutos vale 1.000.000 y así, es absurdo. ¿Quién puede vivir así? ¿Quién puede vivir así? Nadie. Miremos algunos gráficos. En esta región, si no por guerras, ha sido más por manejos irresponsables de los gobiernos. En Latinoamérica, en Argentina se dio un episodio de hiperinflación muy grande de casi 5.000% en el año 89. En Brasil, a principios de los 80, tuvimos, en la segunda mitad de los 80, la verdad es que fueron durante muchos años, inflaciones de 2.000 y 2.500%. Y eran países con problemas fiscales grandes. Y los gobiernos, sin estar en guerra, tenían que acudir a la maquinita de imprimir billetes. Miren Bolivia y Ecuador. Bolivia también a mediados de los 80, más de 8.000%. Ecuador un poco más moderado, en un episodio posterior, pues también a mediados de los 80, que tuvo como 86%, pero hacia el año 2000, más de 90% de inflación. Es que acá, donde ustedes algún año en este país sientan 90% de inflación, sería una carga muy dura. Si 90% es duro, ¿cómo será 8.000 millones%? Que eran esas hiperinflaciones durante la Primera Guerra Mundial. Por eso es que es tan importante un Banco Central independiente. El último episodio pues conocido de hiperinflaciones en Zimbabue, en el año 2007, 108.844%.
Allá también tenían un conflicto, una guerra. Ahora, sigamos. Digamos, alguien hizo una pregunta bien interesante al principio de la clase y dijo, bueno, ¿por qué no todo el mundo simplemente elimina la inflación? ¿Cierto? Porque es que combatir la inflación también genera costos. En economía todo es así, no hay un almuerzo gratis, todo genera un efecto, ¿de acuerdo? Entonces, combatir la inflación tiene unos efectos también complicados. Vamos a ver cuáles son esos efectos. Digamos que para combatir la inflación, ¿qué hace el Banco Central? El Banco Central maneja su tasa de interés, una tasa de interés, que llamamos la tasa de interés de intervención. Si el Banco Central quiere controlar la inflación, aumenta la tasa de interés. ¿Para qué? Para reducir la liquidez en la economía. Absorbe, saca recursos de la economía, saca liquidez de la economía. ¿Cómo lo hace? El banco, en el caso colombiano, dice, voy a subir la tasa de interés, lo hicieron el viernes pasado. No sé si se dieron cuenta. El banco subió en 25 puntos básicos la tasa de interés. Eso, para verlo de una manera simple, ahorita vemos la manera más compleja, la manera simple es que, de la tasa de interés, los bancos depositan recursos en el Banco Central, porque les remunera más alto. La forma como funciona esto realmente es que si sube la tasa de interés, espero que hayan visto esto en las clases de mitad de semana, si sube la tasa de interés, ¿qué le pasa al precio de un título? ¿Esto lo vieron o no? ¿Ah? Esto lo vieron, Rodrigo, ¿cierto? Pero sí lo vieron. Si sube la tasa de interés, ¿qué le pasa a un título? Al precio de un título. No, si sube la tasa de interés, cae el precio. Ya vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué hace el Banco de la República? Cuando subió la tasa de interés el viernes, tumbó el precio de los títulos. ¿Qué quiere decir eso? Que el banco está dispuesto a vender títulos más baratos. ¿Qué hacen los bancos? O los fondos de pensiones, o los actores del sistema financiero. Van y compran títulos baratos en el banco y le dan sus recursos. Y el banco contrae la cantidad de dinero en la economía. ¿Y eso no se podría ver que los bancos están ahorrando? Sí, están guardando recursos en el banco. Pero está el Banco Central retirando liquidez de la economía, reduciendo la oferta de dinero. ¿De acuerdo? Porque es que aumentarla es lo que genera inflación. Si aumentar la oferta de dinero es lo que genera inflación, y usted está viendo inflación en su economía, usted se tiene que estar dando cuenta que la oferta de dinero está por encima de lo que necesita la economía. Entonces, ¿qué hace usted? Recoge oferta de dinero. ¿Cómo lo hace? Subiendo la tasa de interés, incentivando a que los bancos guarden dinero en el Banco de la República y eso salga de circulación. Sube la tasa de interés. Si sube la tasa de interés, pues eso se transmite a las demás tasas de intereses de la economía. Sigamos. Y si sube la tasa de interés, se afecta el nivel de actividad económica. Se reduce la inversión porque el que invierte necesita recursos y no puede pagar ese interés tan alto. Se reduce el consumo, que si la tasa de interés es más alta, usted ya no va a comprar una casa o un carro o un electrodoméstico a crédito porque le sale más caro. Entonces se reduce la demanda de la economía, la demanda agregada, el consumo y la inversión. Y eso afecta. Y es por eso que el desafío más grande que puede enfrentar una autoridad económica o monetaria es saber cuándo y hasta qué punto modifica la tasa de interés para mantener la inflación en línea. Si usted se le va la mano y sube mucho la tasa de interés, ahoga la economía, la ahoga completamente. Miren, por ejemplo, en el año 2008 y 2009, ¿qué pasó? Lo vimos ahora. La crisis de alimentos, se disparan los precios en la economía y el banco dice, voy a controlar la inflación y sube la tasa de interés. Y miren, cuando subió la tasa de interés en el gráfico de la izquierda, ¿qué le pasó al PIB industrial? Cayó. Hubo crecimiento negativo del PIB industrial. Y ese PIB industrial volvió a repuntar solo cuando, después de que volvió a caer la tasa de interés. Miremos cómo fue el efecto sobre el consumo. Lo mismo, se subió la tasa de interés
las personas ya ven que es muy caro consumir a crédito, las personas no consumen o reducen su nivel de consumo. Entonces, fíjense, tenemos clarísimo que la inflación es un impuesto, es el más regresivo de todos los impuestos, aumenta la pobreza y o reduce el crecimiento económico. Pero combatir la inflación también puede afectar el crecimiento económico. Por eso es que es digamos, lo más importante de una autoridad económica y monetaria, esta parte. ¿Hasta qué punto voy controlando la inflación? Para no ahogar la economía, pero tampoco para no permitir que se desborde la inflación. Una inflación baja, no, al revés. Yo creo que la inflación baja ayuda al crecimiento económico. Pero podría reducir el consumo en el sentido que estimula el ahorro. Pero estimula el ahorro. Exacto. Estimula el ahorro. Pero no está afectando el crecimiento porque si el ahorro sube, es porque están invirtiendo. Lo que pasa es que cuando sube la tasa de interés acá en el banco, se afecta el consumo y la inversión. Las dos. Pero al afectar la tasa de interés también afecta la inflación. No, al revés, la inflación afecta la tasa de interés. La real. Entonces, si hay inflación, lo que vimos ahora, usted tiene recursos excedentes, usted no va a ahorrar, usted se va a tierra o a oro o a divisas, que no es productivo, pero usted no va a meter su plata en un banco para que el banco se la preste a otro, porque el banco le remunera a usted algo, pero la inflación se le come todo eso. ¿De acuerdo? La inflación afecta el retorno real, que fue lo que vimos ahora. Pero controlar la inflación puede llevar a que el banco suba la tasa de interés también, y eso también puede ahogarle a usted los proyectos de inversión y de consumo. ¿Alguna pregunta? Bien, yo quiero que quede muy claro lo del precio de los bonos, porque esto es muy importante, o el precio de un título. Supongamos que yo tengo un papel acá que dice, esto es un título, reclame 110 mañana, ¿listo? Reclame 110. Yo tengo esto. Reclame 110. Y la tasa de interés que cualquiera, o el sistema o el mercado ofrece es 10%. ¿Por cuánto me lo compras? Usted tiene unos recursos excedentarios. Usted tiene una plata que quiere invertir en un bono o en lo que sea. ¿Listo? Digamos que tiene 200 pesos y los bancos le están ofreciendo 10%, ¿cierto? Allí me trae una cuenta de ahorro a 10. Aquí, ¿por cuánto me compra esto? No, este nomás. Mañana. La tasa de interés que los bancos me reconocen de hoy a mañana es 10%. O sea, usted puede ir a un banco y meter sus 200 pesos y mañana le dan 220. O puede comprar esto. Usted 100, usted tiene 100 pesos. ¿Por cuánto me lo compra? ¿Ah? ¿Me lo compra por 110? Se lo vendo ya. Por 110. Usted me da los 110, los meto a un banco, me da mañana 121, le pago y salí ganando. Por eso, ¿por cuánto me lo compra hoy? Por 100. Listo. Entonces, por 100. Listo. ¿Y la tasa de interés cuánto? 10%. Listo. Supongamos que la tasa de interés se sube al 50%. El banco le da a usted 50% de tasa de interés de hoy a mañana. ¿Por cuánto me lo compra? Por 100. Se lo vendo ya. ¿Ah? ¿Por cuánto me compra la tasa de interés que un banco les da? Miren lo que dice el título. Miren lo que dice el título. Reclame 110 mañana. Eso es lo que dice cualquier título. Pues con letras bien escritas y todo. Claro. Por eso, entonces, ¿qué pasa con el precio de un título cuando sube la tasa de interés? Se cae. Eso no es tan difícil de entender. Listo. Y al final del día, pues la forma como se calcula el precio de un título de un bono es 1 sobre 1 más la tasa de interés.
por el valor facial, por lo que diga el bono. Este es el valor facial, reclame 110. Entonces, si la tasa de interés es 10, el valor dice 110, entonces ¿cuánto es el precio? 110, que es el valor facial, esto, dividido 1 más 10%, o sea, 110 dividido 1.1 es 100. Si la tasa de interés sube a 50%, ustedes lo dedujeron sin tener que hacer gran análisis matemático. Esto me lo compran por la mitad. En realidad lo deberían comprar por 110 dividido 1 más 0.5, es decir, 110 dividido 1.5. ¿Cuánto valdría ese bono? ¿Quién hace la...? ¿Cuánto valdría? Exacto, me lo compra por 73. Porque a los 73 al 50% le dan los 110. Y eso es así, ¿saben por qué? Porque si no es así, si la tasa de interés es 50% y usted llega y me compra por 100 todavía el bono, yo feliz, cojo esos 100 y los meto a rentarme al 50 y con eso le pago y me gané una plata gratis. Entonces, como eso se llama arbitraje, eso todo lo corrige el mercado, porque la gente sí hace los cálculos y esas oportunidades de ganancia se agotan, pues la gente, ese es el precio de un título, así de simple. Eso les va a servir para el resto de la vida, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre este tema? Nada, todo clarísimo. Sí. Sobre esa formulita de la tasa de interés. Sí. ¿Cuál formulita? La fórmula de 1 más la tasa de interés nominal sobre la tasa de interés. Es la forma de calcular la tasa de interés real. La tasa de calcular la tasa de interés. Esa es la exacta, pero si, para no hacer ese cálculo, si la inflación es bajita, usted simplemente reste la inflación de la tasa de interés, pero si es bajita la inflación, si no, haga el cálculo completo. Muy bien, entonces el miércoles vamos a, por favor, tengan preguntas de ese tema fiscal, todos los temas, listo. Pero saquemos una hoja. Saquemos una hoja. Hagamos algo fácil.